La ley de Herodes cerró una década muy particular para el cine mexicano, marcada por una caída en la producción y la firma del Tratado de Libre Comercio, que condicionaría la manera de hacer, exhibir y producir cine en nuestro país. En este contexto, Luis Estrada creó una obra que escandalizó al partido en el poder. Al cineasta se le obstaculizó desde la preproducción. IMCINE le negó el financiamiento en 3 ocasiones, y una vez terminada la película, buscaron sobornarlo para retrasar su estreno hasta pasadas las elecciones del 2000. También Alcázar, su protagonista, comentó: estaba temeroso por la ignorancia respecto a la situación política del país, que me venía valiendo enteramente madres. Y cuando entro y leo una cosa así, lo primero que dije a Luis fue: nos van a meter a la cárcel. Trataron de detenerla. Yo estaba en Acapulco, me habló Luis y me dijo: señor Alcázar, no quieren que salga la película. El primero que me habló fue el director del Festival de Cine Francés y me dijo que su película no va a pasar. ¿Cómo que no va a pasar? Me acaban de hablar de que no va a pasar su película. Y dije, no, pues esto es evidentemente censura, ¿no? A pesar de los obstáculos, la cinta llegó a las pantallas, ganó múltiples premios y con el paso de los años a millones de espectadores. Algunas décadas después, el mismo Estrada aseguró que sigue enfrentando la censura. En vísperas del estreno de Que Viva México, declaró para El País: el boicot es otra forma de censura. Hay censuras previas y posteriores. Hay censuras económicas, hay censuras legales, hay censuras de todo tipo. Y es cierto, la censura acompaña al cine desde su nacimiento. Se manifiesta de varias formas. La puede ejercer el Estado, pero también alguna agrupación o incluso una sola persona, y afecta a todo tipo de filmes. En su generalidad podríamos dividirla en 2: la total o completa, que busca ya sea impedir la exhibición de la obra o su creación. La otra variante es la parcial, que pretende eliminar algunas partes de la obra, ya sea sacándolas o impidiendo la exhibición de esos fragmentos. Este tipo de censura fue la que sufrió Batalla en el Cielo, la cual tuvo que ser recortada para su distribución comercial. Aunque fuera del país, sí se pudo ver completa. En México, la censura vino acompañada del cinematógrafo con la filmación de temas delicados como la ejecución del soldado Antonio Navarro, Tiro de Gracia incluido, que se mostró en solo una ocasión, o las funciones exclusivas para caballeros en Puebla en 1899 que dieron origen a los primeros mecanismos para prohibir este tipo de exhibiciones. La consecuencia fue que en aquella época se negó el permiso para que funcionaran cinematógrafos en los teatros municipales. Oficialmente nacía la censura en nuestro país. Para abrir un salón y proyectar un filme había que verificar la diversión. De lo contrario, el ayuntamiento se reservaba el derecho de clausurar el espectáculo si atentaba contra la moral. ¡Ay, me la dejó barata! En esos primeros años las instituciones eran inclementes. Censuraban incluso representaciones en el cine estadounidense que consideraban denigrantes para nuestro país. Para ello, contábamos con el Departamento Confidencial y el Gabinete de Censura Cinematográfica, a los cuales llegaban peticiones incluso del extranjero. Destaca el caso de Welcome Danger, película de Harold Lloyd, cuya representación caricaturizada de los chinos fue suficiente como para que amablemente pidieran censurarla en nuestro país, por la relación cercana que se tenía con China. Así como Hollywood tuvo el macartismo, en México tuvimos la persecución bolchevique, marcada por un acontecimiento: la detención de Sergei Eisenstein en la Ciudad de México, por sospecha de estar inmiscuido en asuntos comunistas. El director, que años más tarde filmaría Que Viva México, no era tan bien recibido. El acto fue reconocido por Frank Pease, en aquel entonces presidente del Instituto de Directores de Hollywood, que declaró sobre Eisenstein: es un comunista refinado. Es el único responsable de una avalancha de jóvenes con ideas torcidas que está inundando al mundo. Afortunadamente fue liberado y pudo rodar su película. A pesar del férreo control, las exhibiciones clandestinas de pornografía continuaban. Destaca el caso de Bucareli 113, donde se presentaba este tipo de cine y cuyo descubrimiento terminó con exhibidores detenidos y equipos de proyección decomisados. Surgió en 1940 el sistema de clasificación, el cual tenía 4 categorías: A, para niños, adolescentes y adultos; B, para adolescentes y adultos; C, para adultos; y D, para adultos con exhibiciones autorizadas. Y se preparaba para una década donde prohibir era la norma, aunque no precisamente por las autoridades, sino por la sociedad que creó la Liga de la Decencia, inclemente en la época de oro del cine mexicano. ¡Oh! ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?
Las buenas costumbres de algunos, lo que debe ser y lo que no para ciertos sectores, y las películas libres de cualquier tipo de acción que vaya en contra de lo que piensan estas agrupaciones. La Liga de la Decencia nos protegía de todo mal, a ti, a mí, a todos. Eran constantes sus demandas ante la Secretaría de Gobernación, y cuyo poder se extendió por más décadas. Peticiones para prohibir películas como Viridiana de Luis Buñuel o la para ellos muy escandalosa Marriage on the Rocks, que trataba de un tema tabú, el divorcio. Se comprobó que la prohibición no venía necesariamente del Estado, sino que podía provenir de estos grupos que aún hoy son muy vocales con respecto a lo que se debe mirar o no en la gran pantalla. Si bien son varias décadas de diferencia, no hemos cambiado mucho. De ello surgió una nueva clasificación en las que destacan sus últimas dos categorías. C1 para películas desaconsejables y C2 para las prohibidas por la moral cristiana. Aventurera de 1949 se ganó la clasificación C2 por ser sumamente inmoral en todos los sentidos e incluir en su metraje bailes indecentes. Evidentemente, quienes hacían estas lecturas y clasificaciones llenaban sus reportes de este tipo de calificativos, muchas veces alejados de la pretensión artística de la obra, aunque a estos grupos a veces les sale el tiro por la culata. Porque en algunos casos la censura funciona como herramienta publicitaria para impulsar la recaudación en taquilla. Para muestra el crimen del padre Amaro, que gracias a la reacción de la iglesia aumentó su número de copias y rompió récords de taquilla. Si bien se le calificó de sacrílega y profana previo a su estreno, esto solo fue el incentivo para que miles de personas salieran al cine a verla. Aunque todos sabemos que el caso más representativo de censura en México es la llamada película maldita del cine mexicano, una obra cuya producción fue muy apoyada, pero que previo a su estreno desapareció misteriosamente y estuvo enlatada durante 30 años. Todo comenzó en 1929 con la publicación de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Ya la propia novela había causado escozor por el retrato de la política de la época. No obstante, la noticia de su adaptación fue bien recibida. En 1959, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales emitió el siguiente dictamen. Trátase de uno de los argumentos más realistas y vigorosos. Si esta película se realiza, podrá ser autorizada exclusivamente para adultos. La película fue terminada un año después, y aunque todo parecía ir en buenos términos, fue vetada sin motivo alguno. Fernando Curiel escribió para La Jornada. El estreno en México se planeaba en grande, con publicidad por todas partes y en salas de primer nivel. La comunidad cinematográfica la calificó unánimemente como la mejor película nacional jamás filmada, y un día antes del estreno, la copia desapareció. Pasaron las décadas hasta que en el 90 llegó a las pantallas. Su director, Julio Bracho, murió 12 años antes sin ver estrenada su película. Él tenía una versión que explicaba la censura. Se dio a consecuencia de una petición explícita del ejército mexicano, el cual argumentaba, a través del secretario de la Defensa, Agustino Lachea, que la película denigraba a dicha institución gubernamental. Aunque años después Olachea responsabilizó directamente a Gustavo Díaz Ordaz como el responsable directo de la prohibición. Sea como fuere, La sombra del caudillo llegó a la gran pantalla después de un largo viaje. La cinematografía nacional está repleta de ejemplos y la censura continúa. Hoy en televisión se omiten palabras y escenas. Ya sea total o parcial, hay casos en los que incluso algunos directores prefieren omitir escenas o situaciones que pudiesen ser comprometedoras durante la escritura del guión. La censura llevada al límite, la aplicada a uno mismo. La censura busca controlar y limitar, y dentro de sus consecuencias está moldear el pensamiento y evitar el surgimiento de formas de expresión diversas. Las agrupaciones se siguen radicalizando y son más vocales que nunca. Aún así, hoy los cineastas cuentan con más vías que les permiten dar a conocer su trabajo en diferentes espacios. ¿Qué opinas sobre el tema? No olvides compartir tus opiniones en los comentarios. Y recuerda que toda la información para el video la compartimos en Patreon. Síguenos en Twitch para continuar la conversación en torno al cine. Nos vemos hasta la próxima.